Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer estas antenas de los Teletubbies. Esta idea surgió repentinamente y en ese mismo momento fui a AliExpress y compré los cintillos, pero obviamente se demoraron mucho en llegar y por eso recién ahora los estoy haciendo, y como eran simples y muy llamativos decidí compartir este tutorial con ustedes. Espero que les guste y como siempre primero vayan a la descripción de este video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar estas antenitas. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la antena en el tamaño que queramos tejerla. En este caso voy a hacer el ejemplo con la antena de Po, que considero que es la más difícil, y aquí está la comparación con el cintillo que elegí para que vean la proporción de los tamaños. Una vez tienen el dibujo listo, van a cortar un pedacito de alambre y van a hacer la misma figura. Aquí yo ya lo tenía listo y esto no tiene que ser perfecto, sino que solamente nos va a servir para saber el largo total de la antena. Este alambre lo van a dejar a un lado mientras y vamos a comenzar a tejer la antena. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. En la próxima vuelta vamos a tejer solo por la hebra trasera y vamos a hacer 16 puntos bajos. Antes de continuar voy a cortar un círculo en una lámina de plástico que cubra la vuelta 1 y la 2, y eso lo tengo que colocar por dentro. Y lo voy a pegar con silicona. Y lo que sigue ahora es tejer vueltas y vueltas y vueltas haciendo un punto bajo en cada punto hasta lograr la longitud del alambre que cortamos al principio. Pero antes les quiero dar algunos tips. Recuerden que yo siempre uso un hilo muy delgado, entonces al terminar la segunda vuelta y quedar con 16 puntos me da un diámetro de 1.5 centímetros. Entonces, en el caso que ustedes ocupen un hilo más grueso, esto obviamente les va a quedar más ancho y probablemente les va a costar más hacer los dobleces. Les voy a mostrar este del ala y ya se empieza a notar estas curvas más desprolijas. Entonces, mientras más ancho lo hagan, más les va a costar. Por eso les recomiendo que intenten mantener este mismo diámetro de 1.5 a 2 centímetros aproximadamente. En caso de que estén ocupando un hilo más grueso, lo que pueden hacer es 6 puntos bajos en el anillo mágico y en la segunda vuelta 6 aumentos para que no tengan tantos puntos por vuelta. Y sobre la parte del relleno les recomiendo que tengan un palito lo más largo posible, que en este caso yo tengo este, que me lo regaló la Jenny, que me sirve bastante, porque, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos a tejer todo el largo de esto y después colocamos el alambre, no vamos a poder rellenar hasta el fondo si es que no tenemos un palito lo suficientemente largo. Entonces, voy a llegar tejiendo hasta el largo del palito que tengo yo y ahí recién voy a colocar el alambre dentro de esta pieza. Dicho eso, ya podemos continuar. Voy a hacer las vueltas necesarias para lograr el largo del palito que tenga disponible, así que voy a adelantar el video hasta llegar a esa parte.
Aquí ya lo tengo avanzado y tengo casi el largo del palito que iba a ocupar para rellenar. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar el alambre por dentro y con mucha paciencia comenzar a rellenar. Y vamos a ir tomando de a poquito. Y ahora sí vamos a continuar haciendo vueltas. Esta parte va a resultar un poco incómoda por tener que tejer con el alambre por dentro y por eso les recomendaba que tuvieran un palito lo más grande posible, porque si fuese más largo yo hubiese podido avanzar un poco más sin tener el alambre. Ahí como recomendación, tejan con el hilo por detrás del alambre, al menos a mí se me hizo un poco más simple de esta forma, pero ahí ustedes van probando cómo les acomoda más. Entonces ahora yo voy a seguir avanzando hasta tener el largo necesario. Ahora sí, ya logré cubrir el alambre por completo y voy a rellenar la parte que falta. Ahí ya terminé de rellenar y lo que vamos a hacer ahora es corroborar que el tamaño esté correcto. Entonces vamos a hacer la forma, que en este caso es la del círculo, para hacer apó. Aquí estoy notando que para este tamaño me sobraron algunas vueltas, así que las voy a desarmar. Yo creo que voy a desarmar unas 5 vueltas. Y ahora sí quedó mucho mejor. Voy a rellenar un poquito más aquí. Y ahora sí vamos a colocar alfileres para luego poder hacer la unión. Y lo que voy a hacer ahora es coser por todo el contorno, por toda esta parte. Y así quedaría la antena de Po. Tal cual hicieron esta antena, tienen que hacer la de Tinky Winky porque ambas antenas no tienen un final. En cambio, la antena de Lala y la antena de Dipsy sí tienen un final, así que les voy a mostrar cómo lo vamos a cerrar. Les voy a hacer el ejemplo con la antena de Lala. Una vez llegan al largo del alambre, bueno, por ahí está el alambre, no se ve, pero por ahí está, ahí se ve. Una vez llegan al largo del alambre, van a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Ahí ya terminé la vuelta y en la siguiente vuelta voy a hacer 6 disminuciones. Aquí van a terminar con un punto deslizado en el primer punto y cortan. Y ahora vamos a cerrar este orificio tomando todas las hebras delanteras. Y ahora llevamos el hilo adentro para esconderlo.
Y entonces esa sería la variación para la antena del ala y la de Dipsy. Ahí como paréntesis, yo ocupé un alambre que no es muy firme, entonces en el caso del ala no me sirvió mucho y lo más probable es que tenga que hacer algunas puntadas aquí para que no pierda la forma. Pero por supuesto, si ustedes están ocupando un alambre que no se dobla con facilidad, esto no va a ser necesario. Ahora sí volvemos con la antena de Po y con un nuevo hilo vamos a hacer lo siguiente. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando unos 20 centímetros. Y ahora sí van a tomar el cintillo porque vamos a hacer la unión de todo. Colocamos la antena por arriba del cintillo, esta pieza por debajo y aquí vamos a coser. Vamos a coser por este lado y por el otro. Si ustedes quieren que la antena quede permanentemente en el cintillo, simplemente colocan un poco de silicona y después cosen esto a la antena. Pero en mi caso prefiero no hacerlo así para que esto se pueda sacar fácilmente, en caso que necesite el cintillo para alguna ocasión. Y ahora sí empezamos a coser. Y así sería el resultado de las antenas. Muchas gracias por ver este video y si te gusta mi contenido no olvides darle like, comentar, suscribirte para que no te pierdas de nada porque eso es importantísimo para hacer crecer la cuenta. Y otra forma de apoyarme es donando un café en Ko-fi donde puedes acceder a beneficios extra. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan buen día y nos vemos en el próximo tutorial.